Señor. Oh, gracias. ¿Cuánto le pueden dar palma a Él en esta noche? ¿Cuánto pueden aplaudir a ese que nos da todo? Él es nuestra plenitud. Oh, poderosa adoración. Poderosa adoración. ¿Cuánto lo creen? Es una adoración de confesión, una adoración de declaración, que en Él lo tenemos todo. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a seguir gozándonos, pero ahora en la palabra del Señor. Y en esta noche quisiera dirigirme con el tema el poder del servicio. Dice en Mateos capítulo 4, ustedes saben que en ese pasaje el Señor Jesús fue llevado al desierto y fue tentado. ¿Cuántos saben eso? Y una de las cosas que le dice Satanás a nuestro Señor Jesús, que está en el verso 9, dice, y le dijo, todo esto te daré, hablando de todo lo que hay aquí en esta tierra, pero si postrado me adoras. Y Jesús le respondió y le dijo lo siguiente, mire lo que le dice el Señor, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, ¿qué? ¿Y qué más? Y servirás. Dos cosas importantes que terminó la conversación del Señor con Satanás: la adoración y el servicio. Escucha esto. Le enseñó todo. Y dice, no. Yo solamente voy a adorar y a servir a uno solo. Y la iglesia tiene que entender que ese modelo del Señor Jesucristo hoy en día se establece, está vigente para nosotros. Y el primer punto que vamos a ver es el poder del servicio nos hace rescatistas. Digo, ¿cómo es eso? Rescatista. ¿Saben qué es un rescatista? ¿Qué es un rescatista? Son esas personas que trabajan con SINAPRO, Cruz Roja, cuando hay desastres naturales, etcétera, etcétera, los buscan para poder ayudar cuando hay terremotos, destrucción de edificios grandes. Y una de las cualidades de los rescatistas son las siguientes. Y mire lo que dicen: garantizar la seguridad de los rescatadores, garantizar la seguridad del herido, no agravar las lesiones, ahorrar tiempo y esfuerzo y rentabilizar esfuerzo. Ahora usted me dirá, pero ¿dónde está eso en la Biblia que tenemos que ser rescatistas? Dice la Biblia en Mateos 20, y ese es el primer texto que vamos a referir a este punto, que dice que una madre de dos discípulos vino al Señor y le dijo, mira Señor, yo quiero que mis hijos, uno se sienta a la derecha y otro a la izquierda. ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje? Mateo capítulo 20. 20 del 25 al 28 y dice, bueno, está más antes y le dice, pero el pasaje que quiero ver verso 20, 25, 28 y le dice, mira, cuando los demás discípulos, escucharon que los 10 discípulos escucharon la petición de la madre, que no está malo, porque es una madre anhelando que sus hijos estén en la presencia y en el camino del Señor. Toda madre desea eso, ¿verdad? Pero esa petición estaba bien peleada, ese puesto. Y 10 de ellos se molestaron, los otros 10. Pero escuche esto. Cuando el Señor se da cuenta de la situación, Él le dice lo siguiente. Observe lo que dice Mateo 20, 25. Así que Jesús los reunió a todos y le dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo, estoy leyendo la nueva traducción viviente, dice, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, escucha esto, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será la diferencia, escuchen, el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Verso 27, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en un servidor. Pues
ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a todos, para ayudar, para dar, perdón, su vida en rescate de muchos. Rescatista. El Señor oyó lo que estamos aquí. Hemos sido privilegiados ya, porque el Señor nos ha rescatado. Pero hay mucha gente allá afuera que se está yendo, que el enemigo se los está llevando, que necesitan rescatistas que lleven el evangelio. Por eso que el primer punto que quiero que veamos es el poder servir. El poder de servir nos hace rescatistas. Porque el Señor dio dos mandamientos importantes y le dijo, mira, primero tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo le dijo, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Usted conoce eso. Entonces, cuando el Señor establece eso, no establece la prioridad para nosotros, sino que establece la prioridad para aquel que necesita. Para las personas que necesitan de Cristo. Y hoy yo les quiero establecer a través de este tema que nosotros tenemos que servir dentro del reino. No importa, escuche, no importa si usted es un niño, un joven, adulto, todos debemos de servir. Porque Él dio su vida en rescate. Escuche, dice la palabra, de muchos. Ahora, ¿por qué no dice de todo el mundo? Porque tal vez muchos no acepten ese rescate. Pero Él se da en rescate a la humanidad. Él dio su vida para rescatarnos. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Trabajar en ese rescate. Trabajar en esas personas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que servir. Tenemos que servir. Entonces, Él manda y nos dice, miren, es necesario que ustedes entiendan que los gobernantes de este mundo tratan al pueblo con prepotencia. ¿Por qué? Mire, la gente que cree tener el poder de liderizar están llenos de ¿qué? De arrogancia, orgullo y prepotencia. ¿Sí o no? Él está haciendo una comparación del mundo terrenal, lo que se vive a nivel secular y a veces dentro de la iglesia, el que el Señor nos guarde. Pero en el mundo se vive así, la prepotencia. Y dice el Señor, no, mi reino no es así. Mi reino, si tú quieres ser grande, tienes que servir. En mi reino, el que quiere ser líder tiene que servir. Porque el orgullo y la altivez y la prepotencia no entran, ni la arrogancia entran en el reino. ¿Y por qué? Porque estas cosas dañan cualquier tipo de relación y cualquier tipo de relación tanto personal como profesional. Y por eso el Señor dice, la diferencia en nosotros es mantener la humildad y mantener ese favor de Dios para poderle servir. Y ahora, ¿por qué le digo esto? Porque la naturaleza de nosotros en la carne como humano es en contra de eso. Yo les pregunto algo, ¿a cuántos no les gusta que les sirvan? ¿A todos? ¿Sí o no? Ay, sí que no les gusta que les sirvan. ¿Sí? ¿Todo el mundo? Usted llega a un restaurante y usted lo primero que lo atiendan bien. ¿Sí o no? Que le den que el camarero, la camarera esté pendiente en traerle el agua, el estar pendiente del pedido, que no se demore mucho la comida. ¿Sí o no? Y si usted lo atienden mal, escuche esto, si usted lo atienden mal en un restaurante, usted no vuelve más. ¿Sí o no? El servicio estuvo pésimo, la atención estuvo pésima. Esa comida fría, sin sal, sin sabor, no, mira qué mosquero. Usted se va. Ahora, el Señor nos presenta algo interesante a la iglesia. ¿Y por qué hago la similitud a un restaurante? Porque
lo que se da aquí es alimento espiritual. Y nosotros tenemos que servir a todo aquel que viene, a todo aquel y aún al que está. Porque el Señor les puso un reto. ¿A ustedes quieren ser grandes? Sirvan. Les dio un reto. Ah, no, porque Pedro tiene más unción. Porque Juan era el discípulo de amor. Ah, no, porque... No. El que quiere, el Señor les dio un reto. El que quiere ser grande tiene que servir. Aquí no hay privilegio de a la derecha ni a la izquierda. Si quieres sentarte a la mesa en mi reino, tienes que servir. Oh, qué poderoso. Entonces hay un poder. Entonces, por eso le decía, para poder, el primer punto, el Señor se dio su vida en servicio al rescate. Nosotros ya hemos sido rescatados. Ahora tenemos que tratar de rescatar a otros a través del Evangelio. Y ese es el punto en nuestras vidas. Ese es el primer punto que nosotros el Señor se dio en rescate de mí. Yo porque soy tan egoísta y no predico y no anuncio y no traigo a más nadie al Evangelio. Nada más quiero comer para mí, no quiero darle a más nadie. Nada más quiero que Dios me dé a mí, pero más nadie. Entonces el Señor, el primer punto que nos dice, ok, necesito que sean rescatadas. Hay muchas almas que se están perdiendo día tras día. Y yo necesito de una iglesia, de un ejército, de un pueblo que sirva en rescate. Mire, el siguiente punto dice, punto número 2, el poder servir nos hace portador de la bendición. Escucha esto. En el Antiguo Testamento, vamos a ver el libro de Ruth, capítulo 1 del 15 al 18. En el Antiguo Testamento está la historia de Ruth. ¿Qué pasa con Ruth? ¿Quién era la suegra de Ruth? La hermana Noemí. No, la hermana Noemí no estaba hoy aquí. Noemí. ¿Qué pasa con esa historia? Noemí pierde a su esposo y a sus hijos. ¿Sí o no? Capítulo 1. Noemí le dice a sus nueras, miren, ya ustedes no tienen ningún compromiso conmigo. Regrésense para su tierra, para su casa y sirvan a sus dioses. Estas dos mujeres eran moabitas, no eran del pueblo de Israel, escuchen. Pero hubo una mujer de ellas dos que le dijo a Ruth, mira, ¿sabes qué? Yo voy a donde tú vayas. Primer servicio. El servicio, mire, escuche esto es interesante. A pesar de todo, Ruth permaneció con su suegra y ese servicio trajo una triple bendición. ¿Por qué triple bendición? La primera bendición de servicio de Ruth le dijo a Noemí, mira, yo no me voy a alejar de ti. A donde tú vayas, yo voy a ir contigo. Donde tú mueras, yo voy a estar ahí. Primer servicio. Segundo, ¿qué le dijo? Tu pueblo será mi pueblo. Y la tercera, tu Dios será mi Dios. Triple servicio. Yo voy a servir sin. ¿Eso qué? Noemí, ¿sigo pasando páramo? No. Ahora cuando Ruth toma esta decisión, crea en la atmósfera espiritual que Ruth pertenece a la genealogía de Jesús. Moabita, al estilo como la decisión que tuvo, ¿cómo que se llama? Rahab. Cuando habla la Biblia, Rahab no era parte de la genealogía del maestro, no era judía, pero tomó una decisión. Ruth toma una decisión para servir y esa decisión hace que sea portadora de una bendición. Ahora, ¿por qué portadora de una bendición? Porque al quedarse con su nuera, se casa. Noemí ya está en mejores posiciones. Al estar con su nuera, con su suegra, perdón,
Ella dice, desecho todos los dioses de los moabitas y solamente a un Dios voy a servir. Y yo les leí en el pasaje anterior, el primer pasaje, a Dios adorarás y a Él servirás. Cuando nosotros entendemos eso, entonces vamos a aportar bendición. ¿Por qué? ¿Qué sale? ¿Cuál es el hijo que sale de Ruth? Isaí. De Isaí, ¿quién viene? David. De David, ¿quién viene? Salomón. Y con el tiempo, ¿quién sale de ahí? Jesús. Entonces, cuando yo entiendo y comprendo el servicio y que al poder yo servir en el reino, también voy a... Y no solamente una bendición económica, sino generacional. Porque estamos hablando de la generación donde Ruth entra en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Por una decisión de servir, no solamente a una sola razón, sino en tres: a la suegra, a la nación de Israel y a Dios. Triple servicio. Y ella toma una postura y una decisión: no. Yo no puedo dejar a mi suegra así al intemperie. Donde tú vas, yo voy. Era el corazón de Dios y la ubicó en una posición mejor. ¿Sí o no? ¿Con quién fue que se casó? ¿Con quién? ¿Con vos? Me está hablando así en español, castellano. ¿Con vosotros, vos? Okay. Me está diciendo con vos, conmigo, no, como no. ¿Con quién se casó Ruth? ¿Vio? Tercer punto importante: el poder servir en nuestra formación secular. ¿Cómo así? Hoy en día, y le damos gracias al Señor por eso, las iglesias se están llenando de profesionales. Tenemos gente hoy en día aquí en esta casa, en la área de salud, en la área de seguridad, en la área de educación, gente en el campo, de la parte agrícola, gente independientes. Y todo eso son importantes en el reino, aparte de los que están entrando a la universidad. Y esto sigue creciendo. Y eso lo vamos a ver en Daniel. Mire lo que pasa en Daniel. Vamos a Daniel. Daniel capítulo 1. Voy a leerla, estoy leyendo la nueva traducción viviente. Dice 1:3. Luego el rey ordenó a trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y a otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia cautivos. Selecciona sola a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Y le dijo: asegúrate que sean instruidos, escucha esto, en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enséñale a estos jóvenes el idioma y la literatura, de Babilonia. Voy a dejarlo ahí. Mire esto. No dice la cantidad de jóvenes que se tomaron, pero la Biblia sí nos enseña que fueron. ¿Cuántos fueron los sobresalientes en la Biblia? Aparte de Daniel. ¿Cuántos eran? ¿4 o 5? No les entiendo. ¿Cuántos eran? ¿Ah? 3. No, 3 no. ¿Cuántos? ¿Cuántos fueron? A ver, busque la Biblia. ¿Cuántos fueron los sobresalientes? Porque escuche esto. Cuando toman a los jóvenes, no dicen qué cantidad. No se contaminaron. Escuche. Estaban en otra nación, bajo el rango de otro rey, y los tomaron para prepararlo y para formarlo
en toda la cultura, la ciencia, hasta la lengua, hasta el idioma. Todo lo que tenía que ver con Babilonia fueron preparados y capacitados. Por eso yo le decía que este punto se llama el poder servir en nuestra formación secular. Porque Dios nos permite prepararnos, no para decir que yo soy tal y fulano de tal, no, nos permite preparar y ir lugar y escalar, porque debemos de servir. Porque hay que ser, porque en el lugar donde usted esté, allá hay gente que necesita de Cristo. El lugar donde usted trabaja, el lugar donde usted vive, hay gente que necesita de Cristo. Estos jóvenes, dice que a uno se le dio la interpretación de sueños. ¿Quién fue ese? ¿Cómo? José, ¿dónde está José? No, de estos chicos muchachos. Fue interpretación de visiones y sueños. Daniel se le dio aparte de lo que había sido preparado, se le dio este talento, este don para poder llevar al pueblo. Inclusive ustedes saben la historia, que intentaron hasta matarlos a ellos, porque ellos no se contaminaron con la comida del rey, ni tampoco adoraban a los dioses babilónicos. Lo que quiero, mire, usted sabe muy bien, todos trabajamos en diferentes lugares y a donde estemos hay contaminación. ¿Sí o no? Hay contaminación. Tenemos gente en nuestro entorno que no son cristianos y que pueden contaminar nuestro entorno si nosotros nos dejamos. Y ahí en donde el Señor Jesús, ustedes son sal y son luz. Usted no puede dejarse apagar esa luz. Y esa luz tiene que resplandecer en el servicio en cada uno de nosotros. Porque mire, estos hombres servían al rey. Y ante todo, que tenían talentos y todas estas cosas, seguían sirviendo. Porque ellos no se veían el que decía, bueno, yo soy el que tengo este ministerio, ahora todos tienen que... No, seguían sirviendo. ¿Por qué? Porque sabían la importancia en el reino de poder servir para poder ayudar a otras personas. Por eso se escribe el libro de Daniel, que fue uno de los más sobresalientes de estos jóvenes en este libro. Pero fue por eso, fue preparado, fue capacitado, fue a las mejores universidades, fue a UDELA, fue a UNACHI, aquí está la Latina, está la USMA, pero no se contaminó. Se dejó preparar y capacitar, pero para servir. El título no lo hizo más que otro, sino que seguir sirviendo. Porque ese era el plan de Dios. Y Dios tiene planes para cada uno de ustedes, para que ustedes se superen. ¿Sí o no? Todo depende de nosotros mismos. Mire, en la Biblia nos enseña Jesús no era un neófito. Le decían rabí. Y la gente que le decía rabí o maestra, gente preparada. Pero ¿qué ejercía Jesús en su familia? La carpintería. Pablo era un hombre preparado también. ¿Y a qué se dedicaba? ¿Cuál era el oficio de Pablo? A hacer tiendas. Pero todos ellos servían. Ahora vemos a Pedro, que tal vez no tenía una preparación, era un pescador como otros discípulos, no tenían una universidad, pero servían. Para que ustedes vean que Dios no hace distinción de personas para poder servir en el reino, sino que todos somos importantes en el servicio. Todos somos importantes en el reino para poder servir. Así que no importa lo que usted haga o a lo que usted se dedique, usted tiene que servir en su ocupación. Porque usted donde está le puede llegar a alguien, una persona en un momento equilibrado, necesitado de una palabra, de una oración, necesitado de un consejo. Y ahí entonces donde esta es la oportunidad, yo voy a servir aquí. Y voy a hablar
como que dice, armar mi campamento aquí, porque aquí es donde me está llegando la gente y aquí voy a servir para rescatar almas para el reino. Siguiente punto, dice, el poder servir rompe con la desobediencia. Este es terrible. Porque al nosotros no poder, al no nosotros servir, desobedecemos. Pero cuando empezamos a servir, toda desobediencia se va. Porque la palabra nos enseña. Nos enseña que debemos servir. Mire lo que dice Pablo en Romanos 15:30, dice: pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que luchen conmigo en oración por mí delante de Dios, para que yo sea librado de los desobedientes que están en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea agradado a los santos. Mire, la Biblia está llena de ese término. Usted puede buscar de servir, servicio, servidor, y todos lo llevan a esa línea. Todos lo llevan al mismo lugar. Y él dice, mira, hay que orar porque yo quiero servir. El apóstol Pablo dice, oren y ayúdenme porque yo quiero servir y ser agradado de los santos. Porque hay gente desobediente en Judea que me quieren impedir el poder servir. Y a veces dentro de la casa nos encontramos con situaciones, o afuera nos encontramos con situaciones. No, hay que someter, porque la Biblia nos habla que hay que someternos a los jefes, ¿sí o no? Pero de pronto ahí no, ¿para qué vamos a hacerle caso? No, vamos a... Ese es ahora la moda. No. Entonces, ¿qué ocurre? Un desobediente dentro de mi trabajo propone algo. ¿Y qué tengo que hacer yo como cristiano? O me dejo llevar o sigo sirviendo. Y a veces nos pone, pero dice Pablo, necesito que me ayuden a orar. O sea, la oración nos enseña también a que tenemos que someternos al servicio. Porque van a haber gente que te van a sacar de las casillas, que te van a sacar del carril, del camino, y te van a llevar a la desobediencia. Y eso es lo que Dios no quiere. Entonces nosotros tenemos que estar bien fundamentados en Cristo para romper todo lo que lleva a la desobediencia y me permita servir al Señor. Hemos escuchado a los pastores, estamos aquí. Hablan de eso, la pastora siempre le escucha, el pastor también dice, estamos para servirle, estamos para servirle, estamos para servir. Nosotros tuvimos el jueves pasado en la cárcel y había que sacar las sillas, y así pesan, de metal. Y entonces el pastor empezó a sacar así, y yo empecé con otro joven que estaba ahí. Y empezamos a sacar la silla, empezar a acomodar la silla para que los muchachos escucharan la palabra mientras salían de las celdas, de los lugares donde estaban. Se terminó la reunión y todo, sabe que ellos los que están ahí, los custodios, de una vez todo el mundo para allá, que nadie se pierda ni se esconda. Y nosotros nuevamente empezamos a cargar las sillas para guardarlas. Y digo, la que estaba encargada dice, pero pastor, no haga eso, si tenemos gente que haga eso. Estamos para servir. No solamente pararnos allá y predicar la palabra, no, estamos para servir. Eso no nos hizo mal, ni menos, porque entendemos que estamos para servir. Estamos para servir. Y independientemente de esa gente que está presa en esos lugares, hay gente que están presas y están afuera, pero necesitan de nuestra ayuda. Pero para eso nosotros tenemos que tener un corazón para servir. Cuando nosotros no entendamos eso, qué difícil es. Es un problema. Y entonces ahí nos volvemos egoístas, porque ni la palabra compartimos.
Ni eso compartimos. Entonces, el servicio nos ayuda a romper con toda desobediencia. Siguiente punto, el poder servir con el don que Dios me ha dado. Ay, esta sí está buena. Esta sí está buena. ¿Por qué? Mire lo que dice Primera de Pedro 4, del 10 al 11. Cada uno ponga al servicio, escuche esto, de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguien habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Si alguien presta servicio, sirva conforme al poder que Dios le da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno dice, ponga en servicio, ¿qué? El don que ha recibido. Aquí hay mucha gente con dones. Bastante. Aún la Biblia nos enseña que debemos de anhelar los mejores dones. ¿Pero para qué? Para servir. Los dones no son para nosotros, ni para lucirnos, ni para hacer cualquier otra cosa a través de ellos. Es para servir. Yo siempre he visto los dones como un pastel, un volteado de piña con café. Oh. Usted ve que un pastel, todo el procedimiento que lleva para que sea un buen pastel, la preparación, aparte de la preparación, los ingredientes, para que tenga una buena contextura, pero todo eso tiene que pasar por un horno. Ay, Dios mío. Tiene que pasar por fuego. Y después que pasa por fuego, mire todo el proceso que pasa un dulce, un pastel, un volteado de piña. Es decorado, es preparado ya para presentarlo, para que se coma. ¿Qué quiere decir con esto? El pastel, el volteado de piña, lo que sea, no se come a sí mismo. Un árbol que da fruto no se come a sí mismo. Es para que otro lo disfrute. Y el don que Dios nos ha dado a nosotros es para otro, no es para mí. Y aún a veces somos hasta egoístas en eso, porque no lo activamos, no lo ponemos al servicio. Y Dios sabe, y cada uno sabe, lo que está sentado, lo que Dios le ha dado. Y eso es para el crecimiento del reino aquí en la tierra. Eso es para el crecimiento. Entonces el don dice, cada uno póngalo a servicio de los demás. Escuche, el don que ha recibido como buenos administradores. Y a veces fallamos como administradores también, porque dice, hay que administrar lo que Dios nos ha dado. Y a veces ni lo administramos, lo maltratamos. Entonces mire lo que dice esto: el poder servir con el don que Dios nos ha dado. Según el siguiente punto, el poder servir abre puertas. Y en este pasaje vamos a ver a Nehemías. Mire lo que pasa aquí. Nehemías capítulo 2, del 1 al 9. Voy a leer del verso 2. Sucedió que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, era el rey que Nehemías servía, que estando ya él, vino delante de él y tomó el vino y se lo dio al rey. Y como yo no había estado antes triste, escuche esto, y como yo no había estado antes triste en su presencia, el rey me preguntó: ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Ya que tú no estás enfermo. Esto no es otra cosa que quebranto de corazón. Escucha esto. Entonces tuve muchísimo temor y respondí al rey: viva el rey para siempre. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad donde están los sepulcros de mis padres está destruida y sus puertas están consumidas por el fuego?
Y el rey me preguntó, ¿qué es lo que pides? Entonces oré a Dios de los cielos y respondí al rey, si le agrada al rey y si tu servidor, escucha esto, si tu servidor es acepto delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. En el capítulo 1 de Nehemías, le dan la historia y le cuentan todo lo que había pasado, y habla de un remanente, cómo estaban las puertas, cómo estaban los muros de Jerusalén. Eso llenó de gran tristeza a Nehemías, que empezó a orar y a ayunar. Pero cuando le tocó, porque él era el copero del rey, presentarse ante el rey, dice el rey que Nehemías no era una persona de andar triste. Y le llamó la atención que Nehemías estaba triste. Pero tenía tanta confianza y le tocó el corazón por una cosa, porque Nehemías sabía servir a un rey independientemente que no era el rey o no era alguien escogido en Israel. Era un dios pagano, Artajerjes. No era un rey de Israel ni de Judá. Pero cuando uno, escuche esto, pero cuando uno sirve, no independientemente si sea una persona cristiana o no cristiana, escuche, Dios llena de gracia y te da gracia y te da sabiduría para poder alcanzar y para poder abrir puertas. Porque cuando el rey le dice, y entonces, ¿qué necesita? ¿Qué quiere? Y bueno, yo necesito carta para ir allá al bosque, a que están cargados los bosques, para que me dé madera. Necesito otra carta para llevar jinetes, necesito soldados. El rey lo armó con todo. Porque la característica de Nehemías era servir. Servir. Y ese servicio, y usted conoce la historia, los que han leído Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Qué fue lo que no hizo Nehemías? Y eso abrió puertas. Mire, en nuestro trabajo, ustedes saben que siempre hay situaciones aquí entre compañeros. Eso es algo normal. Y hay gente que a veces uno es como el puente, o a veces o hay dos grupos para allá y uno para acá, y tú como no andas en eso, tú caes bien para todos lados. Y a veces un grupo te quiere jalar más para allá y el otro te quiere jalar más para allá. ¿Y qué problema? Y una vez, yo digo, este problema tiene que acabarse rápido. Y lo que hicimos es que compramos una cafetera. Escuché esto. Se compró una cafetera y empezamos a comprar café. Después ya habían panitos, habían rosquitas, había un montón de cosas. Pero ya la gente que no se llevaba por causa del café, empezaron a involucrarse y a conversar. Y gente que eran duras, decía de que, oye, ve, aquí está para el café, traigan más café, aquí está para la roca. Y había gente que no se acercaban al grupo donde estaba la cafetera. Y yo llegaba, oye, ¿no quieres café? ¿Tú tomas café? Que sí, bueno, ya hay café. Es más, a veces yo iba a buscar, ¿en qué salón tú vas a estar? Cuando estaba libre. Y empezaba y le llevaba los cafés allá en los salones. Él no me escucha, me educa. Bueno, y yo servía, llenaba la jarra con agua, hacía el café. Y una vez dice un profesor que me dice, ve, mientras que yo esté aquí, nunca faltará café. Yo me quedé que gloria. O sea, ¿qué quiero decirle? Que con este hecho hice que muchos se unieran a través de un café. Pues a la gente le gusta el café por allá. Que la gente por lo menos pudieran trabajar en pro de algo y pudieran conversar. Porque habían grupos por allá y que no, que esa profesora, que no sé, no, que ese profesor, no. Pero porque yo lo hice primero, yo digo, voy a empezar a servirle. Y yo hacía todo el tiempo el café.
Y le servía. Y más, le decía a los profesores, hey, ya café. Salía acá del salón. Y yo les guardaba el café. Pero yo empecé a servirles a ellos. Yo empecé a servirles a ellos. Y ya de pronto decía, profe, ya hicimos el café. Y digo, ya lo hicieron. ¿Quién lo hizo? No, la profesora. No, yo lo hago. No, que falta. Ya yo no hacía el café. Otro los hacía. Pero es porque se dio el ejemplo y la semilla de servir. Y tal vez usted lo vea como algo insignificante, pero eso rompió el hielo entre mucha gente. Entre mucha gente. Entonces hay a veces que a veces nosotros no pensamos ni nos pasa por nuestra mente que hay acciones que hacemos que hacen reaccionar a un montón de gente que está en nuestro entorno. Pero es el servir. Porque la naturaleza del hombre que no tiene a Cristo es que me sirvan a mí. Es que no, yo soy el importante. Entonces viene el orgullo, el ego, la prepotencia. No, tienen que servirme a mí. Pero Jesús nos enseña, no. Jesús era un maestro, era preparado, capacitado. Pero decía, no, yo voy a servir. ¿Se acuerdan uno? ¿Quién era que el Señor lo iba a bautizar y no quería que se lo bautizaran? ¿Se acuerdan? Juan. Era Juan el Bautista, ¿eh? ¿Y qué le dijo el Señor? Pero le dijo, si tú no te bautizas, entonces no tienes parte en el reino. Y dijo, no, déjame buscar el Protex y el Palmolive porque creo que me vaya toto. El mismo maestro. Inclusive el maestro le lavaba los pies a sus discípulos. ¿Sí o no? Yo recuerdo muchos años atrás cuando se hacían lavados de pies aquí. Venían todos con el patiquior listo. Bien preparado porque te sabía que tenía que quitarse las medias. Nada de Juanete aquí. Pero bueno, de parte del servicio, ¿qué vamos a hacer? Hay que servir. Mira, hay gente que se ha ganado a otros solamente con servir a otras personas. Pero es por eso, porque siente ese amor. Ya le dije, eso está en los dos mandamientos que el Señor ha establecido fuertemente: amar a Dios y amar al prójimo. Si yo amo a Dios, yo sirvo a Dios. Si yo amo al prójimo, entonces serviré al prójimo, sea quien sea. Porque a través de mi ejemplo, porque la Biblia dice, por los frutos lo conoceréis, y el servicio es parte del fruto del reino. El poder servir a otro es parte del fruto. Yo recuerdo un señor en la puerta. Ese señor, se caía el aguacero. El servicio a otro nivel. Porque acuérdense que la Biblia habla del don de servir. Iba a buscar allá. Estaba en la puerta. Abría las puertas a todo el que entraba y los ubicaba en cada lugar. O sea, la gente cuando veía este tipo de acción, digo, wow, que se sentía importante. Se sentía que era importante en el reino. Y es como yo le decía a un restaurante: usted va a un restaurante, desde que le abren la puerta y lo atienden y le dan las bienvenidas, usted se siente bien. ¿Sí o no? Se siente a gusto. Y yo, no, me aquí esto está de lujo, está guau, está bueno. Y si es barato, mejor. Y a nosotros nada nos cuesta. Si ya el Señor lo entregó todo, lo dio todo por nosotros. Lo que tenemos que hacer es poder servirle lo que Dios nos ha dado. Entonces el servicio nos ayuda ¿a qué? A abrir puertas. A Nehemías se le abrió puertas por su servicio a Artajerjes. ¿Qué es lo que necesita? Dice, ¿qué? Dime, pide. Pide qué es lo que necesitas. Y se le abrieron puertas. Y Nehemías fue con las cartas que pidió y todo. La madera que necesitaba, todo fue para poder servir.
y poder restaurar las puertas y todo lo que había pasado en lo que era Jerusalén. Y sabe algo, desde la creación Dios nos ha servido a nosotros. Escuche, desde la creación Dios nos ha servido. Cuando Dios hizo los animales, las plantas, dice, todo esto sirva para que el hombre pueda comer, para que el hombre pueda sustentarse. Cuando hizo el sol y la luna, para que sirva para las estaciones del año. Búsquenlo. Aún después del diluvio, que hace el pacto con Noé, nuevamente dice, aquí están los animales, yo voy a hacer que fluyan las plantas, los árboles, para que sirvan, para que coman. O sea, Dios no hizo la creación por hacerla y por ponernos ahí por ponerlo, sino que lo hizo para que nosotros nos sirvamos, mejor dicho, de lo que Dios hizo. Todo lo que nosotros comemos hoy fue creación de Dios. Y Dios le dijo, voy a hacerlo porque yo necesito que el hombre se sirva de lo que yo he creado. Poderoso. No comemos hierba porque Dios no quiso. Decía mi abuela, no come hierba porque el pescuezo no le da, dice. Pero no, Dios no nos mandó a comer hierba. Dios creó animales, creó las frutas, las legumbres, todas, para que nosotros podamos servirnos de ellas. Ahora, si Dios hizo eso con nosotros, les pregunto, ¿debemos de servir? Solamente desde ahí de la creación, si nos ponemos a ver, tenemos que, claro, si ya Dios nos lo ha dado todo. Desde el Génesis, el Señor nos ha dado todo. La creación no fue para que Dios habitara. La creación fue para nosotros. El Señor Jesucristo vino por nosotros. Sirvió para darse en rescate de muchos. Miren, que nosotros seamos de estos jóvenes como en los tiempos de Daniel, que tomaron la decisión hoy en día de no contaminarse con la comida del rey, sino seguir lo que habían aprendido, porque escucha esto, independientemente de toda la formación que les dieron en Babilonia, ellos estaban fundamentados en lo que habían aprendido en la palabra. Escuche, estaban fundamentados en la palabra. O sea que nada de eso los desvió. Por eso le decía, al principio no dicen cuánto eran, pero sí sobresalen los que no quisieron contaminarse. Y ese es el remanente que Dios necesita en este tiempo. Ese es el remanente que Dios necesita para servir. Esa es la gente que Dios necesita en este año 2024 que estamos empezando para servir en el reino. Porque nuestro servicio va a abrir puertas. Nuestro servicio va a hacer que gente se conviertan a Cristo, que acepten al Señor. Nuestro servicio va a traer la provisión y la bendición a nuestra familia y a nuestro entorno. Porque eso lo hace el servicio. Así que este es el tema, el poder del servicio. Hay un poder cuando servimos. Algo ocurre en un ambiente espiritual cuando servimos. Algo ocurre cuando el don que Dios nos ha dado lo ponemos al servicio de Dios. Algo ocurre. Algo tiene que pasar. Algo tiene que ocurrir. Porque no estamos sirviendo a cualquiera. Estamos sirviendo y hemos entendido y comprendido que estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que podamos tener una actitud como hizo Ruth. Yo voy a servir no solamente a ti, Noemí, sino a la nación, y no solamente a la... Y que eso sirva e impacte nuestra generación. Porque eso
su generación, Isaí, David, Salomón, como le decían antes, y entró en la genealogía del Señor. ¿Qué tal si se pone de pies? Y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Cantemos esa adoración, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Esa misma adoración. Padre de la gloria, te bendecimos y te adoramos en esta noche. Señor, ayúdanos a poder servirte cada día mejor. Que eso se meta dentro de nuestro ser, Dios. El poder servir a otros, Señor, que sea un privilegio, Dios, porque lo hacemos para el reino de los cielos. El mismo Señor nos enseña que Él en rescate por ese servicio. Dígaselo. Es mi plenitud.